El encuentro con el charro negro. La siguiente historia ocurrió en México, en el estado de Coahuila, en un pueblo llamado Minas de Barroterán. Fue algo que le pasó a mi madre, por lo que confío plenamente que la historia es real. Mi madre se llama Cecilia. Cuando tenía 8 años, su familia estaba conformada por 4 de sus hermanos y 2 de sus padres. De por sí, era una familia de escasos recursos. A eso le agregamos que mi abuelo malgastaba el dinero en alcohol. Él trabajaba en las minas de carbón del pueblo. Era muy irresponsable. No era consciente que eran 7 personas que dependían de él. De ninguna manera el dinero que ganaba era suficiente para comer ni mantenerse. Y como siempre, ante la adversidad, existen personas que, en lugar de llorar, piensan en soluciones. Así sucedió con mi abuela. Se le ocurrió la brillante idea de comenzar un pequeño negocio de vender pasteles y donas caseras. Con el pasar del tiempo, el negocio dio muy buenos resultados, puesto que pronto se convirtieron en los pasteles y las donas más populares del pueblo, que incluso cuando mi abuela iba al mercado o caminaba dando vuelta a la manzana, montones de gente y vecinos se le acercaban para hacer pedidos de donas y pasteles. Incluso pagaban por adelantado sus órdenes, ya solo para recibirlas en la puerta de sus hogares. Cuando mi abuela llegaba a casa, ésta comenzaba a preparar los pasteles y las donas de los clientes, y como era de costumbre, mi mamá era la que repartía los pasteles a los clientes. Ella tenía que dar largas caminatas de colonia en colonia completamente sola, algo que hoy en día puede ser visto como imprudente, pues mi madre solo tenía 8 años, pero eran otros tiempos. La hermana de mi madre tenía 11 años y nunca quería acompañarla a repartir, pues era un poco holgazana y no era muy abusada para las cuentas. Además, mi abuela nunca le exigió nada, solo a mi madre, así que su hermana siempre se la pasaba jugando y perdiendo el tiempo, mientras que mi madre se la pasaba trabajando. Corría el año de 1982 y se festejaba el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Mi madre regresaba de la escuela junto a su hermana mayor. Era mediodía. De camino, pasaron por un barrio un poco pobre, lleno de casas viejas, algunas abandonadas, otras muy deterioradas. También abundaban animales de crianza como gallinas, vacas y caballos. Cuando llegaron a la casa, encontraron a mis abuelos arreglándose muy minuciosamente, lo mismo que sus 3 hermanos, algo que para mi madre era extraordinario, puesto que sus padres nunca se ponían monos para salir. Mi abuela se le arrimó a mi madre y a su hermana. Entonces les dijo que llegaban justo a tiempo, porque como era 16 de septiembre, su tía, por parte de su padre, les había invitado a una fiesta en su casa. El comentario emocionó mucho a mi madre, pues se imaginaba la cantidad de comida, juegos y dulces, cosas que causaban mucha felicidad en cualquier niño de esa edad. Desafortunadamente, la felicidad se le desvaneció rápido. Mi abuela le dijo enseguida que ella no podía ir a la fiesta porque tenía que ir a repartir una bandeja de donas que ya estaban encargadas. Mi madre, decepcionada, pero sin llorar, dejó las cosas de la escuela, se cambió de ropa y como consolación se puso su gorra favorita, que era una boina de color gris. Se quedó callada, tomó la bandeja de donas y se dirigió a realizar las entregas, mientras que los demás se irían a divertirse. Ella estaba muy enojada, pues al regresar tendría que quedarse sola en casa, porque los demás regresarían ya muy tarde de la fiesta. Entonces allí iba mi madre, repartiendo de puerta en puerta, entregando los pedidos como siempre lo hacía. Ella ya conocía a los clientes, por lo que ya sabía por lo general cuántas donas pedían, sin necesidad de la lista que le dio su madre. Por eso se le hizo extraño que aún terminando de entregar todos los pedidos figurados en la lista, aún quedaban 2 donas.
Mi madre se sintió nerviosa, pues mis abuelos eran muy estrictos, sobre todo en cuestiones de dinero. Entonces comenzó a sentir un nudo en la garganta y en el estómago. Comenzó a caminar de regreso pensando en una buena excusa para contarles. En eso recordó que por ser día festivo habría feria. Como el lugar no se encontraba muy alejado, se le ocurrió intentar ir a vender las donas allí, y de paso se entretendría mirando a los demás niños divirtiéndose en los juegos o mirando las artesanías. No consiguió vender el par de donas, y esto se le hizo raro, porque ella, al tener solo 8 años, era muy buena para vender. Desconsolada, sin más esperanzas, se dirigió nuevamente de regreso a casa. Regresó por el camino donde cruzaba las casas donde habían animales de rancho. De pronto, sin saber cómo ni de dónde, se encontró frente a un hombre vestido de charro negro, con un sombrero de ala ancha, montado en un enorme caballo azabache. Era un varón bastante galante, de mirada coqueta, muy elocuente al hablar. Su saco llevaba botones de oro y bordados en plata, a diferencia de los trajes que se usan en festivales, donde los botones y bordados se ven sintéticos. En ese día es común ver personas vestidas de manera típica, como el ejemplo de las mujeres que se visten de Adelita. Por eso no se le hizo raro ver a ese hombre. El charro fijó su mirada en ella y le preguntó el motivo por el cual se veía preocupada. También le dijo si podía ayudarla en algo. Mi madre le dijo que no podía vender ese par de donas y sentía miedo de que sus padres la regañaran. El charro se ofreció a comprarle las donas, pues decía estar muy hambriento. Él las comió apresuradamente. Después le preguntó que quién las preparaba. Mi madre le dijo que era su madre quien las cocinaba. Y cuando ella quiso regresar a casa, el charro la detuvo para preguntarle si conocía algún lugar cercano a donde ir a comer, pues las donas le habían abierto el apetito. Mi madre le comentó de la feria del pueblo, que no quedaba muy lejos. Después de esto, el charro le dijo que le invitaba a comer y que no se preocupara, ya que el dinero no sería problema porque él pagaría lo que ella consumiera. Mi madre, sin pensarlo 2 veces, aceptó la invitación del charro. Se trepó al caballo junto a él y se pusieron en marcha. Llegaron a varios puestos de comida. Mi madre comió mucho y quedó muy llena, pero aquel charro pedía platillo tras platillo, como si fuera un náufrago que tuviera mucho tiempo sin ingerir ningún alimento. Ella se quedó sentada, mirando cómo el hombre no paraba de comer. De regreso, el charro la llevó a su casa. Sin que ella le dijera la ubicación, él supo dónde pararse. Antes de despedirse, él le dijo que se sentía asombrado de que mi madre no le hubiera tenido miedo y que lo acompañara todo el camino, pues la mayoría de las personas suelen huir de su presencia, pues en el mundo existen más personas malas que buenas, y el charro estaba encargado de cobrar los favores que las personas pedían a la bestia, el diablo. Por último, le dijo que, como había demostrado ser buena, tendría una recompensa. Sacó de uno de los bolsillos de su chaleco un pequeño costal, el cual contenía algo dentro, pero mi madre no quiso abrirlo en ese momento. Finalmente, aquel charro se fue en su caballo, desapareciendo de la vista de mi madre. Ella entró a la casa. Sus padres y hermanos aún no habían vuelto de la fiesta, así que mi madre abrió el costalito que le había dado el charro, y para su sorpresa, este contenía unas cuantas monedas de oro bastante antiguas. En ese momento, mi madre escuchó las voces de sus padres. Abrió la puerta y lo primero que preguntaron fue cómo le había ido con los pedidos. A lo que mi madre les dijo que le había ido bien, pero que se había encontrado con un charro que la llevó a la feria del pueblo
y que además le había invitado a comer. También que le había regalado un costal con monedas doradas. Les contó a detalle la historia y les enseñó las monedas de oro. Ellos, con el costal entre sus manos, se pusieron un poco nerviosos y le preguntaron si aquel hombre le hizo daño. También le preguntaron sobre su apariencia. Al día de hoy, casi 40 años después, en mi familia se siguen preguntando qué era, o más bien, quién era aquel hombre vestido de charro. Aunque se cree que aquel hombre, el cual mi madre acompañó aquel 16 de septiembre de 1982, era el mismísimo Charro Negro. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato de Francisca, adaptada por Mauricio Farfán.